en un video traté de hacer un pequeño resumen. La verdad, va a ser 11 meses y todo sigue en el punto cero. Yo entiendo que se trabajó, yo entiendo que se investigó, pero mi papá no aparece, no aparece un rastro de mi papá y creo que nos estamos quedando dormidos y la justicia se está quedando dormida porque hubo muchas inconsistencias y parece que no importan. Fuimos recibidos 2 veces por el gobernador, le agradezco mucho su tiempo, su dedicación, pero él nos dijo que no puede hacer mucho porque no pertenece al Poder Judicial. Sí que iba a hablar nombró la persona que se iba a comunicar como para que el fiscal pueda poner un poquitito más de presión a este caso, pero no más que eso. La verdad eso no es ninguna fuerza suficiente como para que algo se mueva diferente. El ministro Caglia, la verdad, te lo dejaría a un costado porque con lo que ha dicho de nuestra familia fue desagradable. Entonces, la verdad, es más, a la segunda reunión, después de haber dicho las barbaridades que dijo, ni siquiera tuvo la cara para mirarme de frente y pedirme unas disculpas. Así que primero quiero recordar unas cositas puntuales. Sí. Los perros de la misma policía. Primero, Julio Lodi confirma haber maltratado verbalmente a mi papá. Mi papá no pudo, él dijo que no habló, cosa muy rara porque mi papá con los maquinistas había hablado y había explicado lo que pasaba y no necesitaba ayuda, y con Julio Lodi directamente mi papá no pudo decir ni hola. ¿Será que no habrá tenido tiempo? Eso me lo pregunto, ¿no? Y bueno, Julio Lodi dice haberlo maltratado verbalmente, lo echa de su campo. Y ahí automáticamente llama a la brigada de abigeato y a la policía de los Algarrobos, que también asistieron al lugar, que están en una cámara de seguridad, se los detecta a todos ir hacia el lugar. Y yo me pregunto, ¿por qué llamó tan nervioso Julio Lodi a la policía? La policía demora 35 minutos en el lugar. Después se encuentra un cartucho, que es la única pericia que dio positivo. De ese cartucho pertenece a la escopeta de mi papá, una vaina servida en sí, fue detonada. Eso se encuentra a 10 kilómetros totalmente para otro lado de la búsqueda y lo encuentra un vidente con 2 policías. Yo me hago cargo de que me han hablado unos 5 o 6 videntes y los llevé al lugar de búsqueda y nunca encontraron ni una pestaña de mi papá. La policía lleva un vidente sin autorización de la familia y encuentran una vaina servida de mi papá, que bajo pericia dio positivo. Sería no entiendo por qué la policía siempre está metida en todo lo que no es claro. Sí. Después aparece un taco, que es la parte interna de un cartucho, en la posición donde Julio Lodi dice que estuvo mi papá. En uno de los rastrillajes, en uno de los allanamientos, se encuentra un taco, que es la parte interna de un cartucho, y no aparece el arma que corresponda a ese taco. Julio Lodi dijo no tener armas y en una requisa se le sacan 3 sin registrar, pero de las cuales ninguna de las 3 coincide con ese taco. Entonces, en una declaración con el fiscal le pregunta a quién deja cazar, porque ese hombre tiene una reputación de no dejar a nadie cazar en su campo, y él asegura que 4 amigos solamente son los que van a cazar. Primero me pregunto, si vos dejás cazar, no los dejás cazar en el patio de tu casa, sino que en el monte. Y ese taco se encontró justo donde estaba mi papá, donde Julio Lodi posiciona a mi papá. Y esos 4 amigos tampoco tienen esa arma. O sea que no existe el arma de ese taco. Me pregunto dónde está, o me pregunto por qué no aparece tampoco, ni el cuerpo de mi papá. Tu papá en ese momento, para aquel que no recuerda, se había perdido, ¿no? Se había perdido del grupo, tengo entendido, y por eso terminó en ese campo, en esa estancia, ¿puede ser? Exactamente, en su desorientación entra al campo privado de Julio Lodi. Y los perros, que no es un dato menor y parece que tampoco importa para la justicia, los perros de la misma policía pierden el rastro de mi papá en la casa, en el patio del señor Julio Lodi y un poquitito afuera de la tranquera del campo de Julio Lodi. Yo me pregunto, para el que no sabe, yo no estudié, pero sin embargo tengo 2 dedos de frente, si el perro sigue un rastro fuerte y se detiene
y camina en círculos, quiere decir que esa persona o se la traga a la tierra o la levantan. Dos. Entonces me pregunto, ¿eso no es prueba suficiente para cambiar esa maldita carátula que sigue todavía como desaparición de personas? Porque no se puede imputar a nadie. Le explico a la gente que cuando es una simple desaparición no se puede imputar, no se puede poner a nadie preso. No se puede avanzar más de lo que tenemos, pero si lo cambiaran a posible homicidio o desaparición forzosa, se puede empezar a imputar y tomar otras medidas, pero parece que la respuesta que estoy cansada de escuchar es: nada es prueba suficiente, Melissa. Eso estoy cansada.